Cuando el pastor me dijo que enseñara la palabra, tenía una palabra y tengo una palabra hace mucho tiempo, pero en la mitad de la semana el Espíritu de Dios empezó a hablarme y a decir y a traer un pensamiento diferente a mi corazón, y Él puso en mi corazón hablar sobre el dabar de Dios. ¿Cuántos saben qué es un dabar? Hoy vamos a aprender qué es un dabar de Dios. Y el dabar de Dios es el poder de la palabra hablada. Señale su boca, amado hermano. Es el poder que hay en su boca para hablar. Todo este año para mí ha sido un año de transformación en la manera de hablar, porque el Espíritu de Dios me ha enseñado a hablar la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra. ¿Cuántas personas tienen promesas de Dios acá? ¿Cuántas personas el Señor les ha hablado por palabra profética? ¿Cuántas personas Dios les ha hablado en sueño? ¿Cuántas personas Dios les ha hablado en lo personal? Esa palabra que Dios le dio a usted, amado hermano, necesita un dabar, necesita una activación del Espíritu. Y primero yo necesito entender que yo soy un espíritu. Ponga su mano en el pecho y diga: yo soy un espíritu. Y en el espíritu tuyo, el Espíritu Santo de Dios ha puesto su dabar. Y hoy quiero preguntarte, amado hermano, ¿cuánto amas la palabra? Mira la palabra que tiene en tus manos. ¿Cuánto la amas? Sé honesto y sé sincero delante del Señor. ¿Cuánto amas la palabra? ¿Cuánto te deleitas? Deleitar, amar la palabra. Has escudriñado, amado hermano, los tesoros escondidos y los secretos guardados que están en este libro. Pregúntate esta mañana y sé honesto con el Espíritu de Dios. Has escudriñado los tesoros que hay aquí para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu negocio, para tu empresa, para lo que tú desees. ¿Sabe, amado hermano, cuánta palabra, vida, cuánta palabra haya en tu ser? Eso es lo que habla de lo que ha hecho Dios en tu vida. Y yo puedo ver en ti cuánta palabra hay en tu corazón. Solo con ver tu vida, solo con mirarte, yo puedo ver cómo Dios se ha transformado, cómo la palabra se ha hecho vida en tu vida. Cuánta palabra haya depositado el Señor en ti, esa palabra es la que te transforma, esa palabra es la que te cambia, esa palabra es la que hace nueva tu vida. Tú tienes que permitir al Espíritu de la palabra. Levante su Biblia. Eso es un espíritu. Y ese espíritu necesita ser depositado en ti. Y mientras yo estudiaba este tema, el Espíritu de Dios me ponía en mi corazón y me decía: mis hijos luchan con estudiar la palabra, con escudriñar la palabra. Luchan porque Satanás pone pereza espiritual, porque Satanás pone: qué pereza, mejor voy a ver redes sociales, TikTok, Instagram, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, y nos sacamos el tiempo para escudriñar la palabra. ¿Cómo queremos que el Espíritu de Dios nos hable si nosotros no damos lugar a entrar en intimidad? Si nosotros no sacamos el tiempo. Hermana, estamos en un tiempo donde es acelerado todo, pero la palabra de Dios dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Todas las actividades que tú tienes en el día, Dios te dio el tiempo para ello. Y en medio del tiempo hay que sacar tiempo para escuchar la palabra, para escuchar lo que Dios está hablando a ti, para escuchar lo que Dios está diciéndote a ti. Cuando tú empiezas a conectar con la palabra, esa palabra se hace vida en ti. El Espíritu de Dios trae a mi corazón que hay muchas personas que conocen la palabra y la saben mejor que yo. Y se saben los textos bíblicos
bíblicos, porque si yo soy mala para algo en la vida es para aprenderme los números. Y no me sé casi textos bíblicos con las citas bíblicas. Pero hay muchas personas que sí se lo saben. Pero hay una diferencia. Y es solo conocimiento, porque esta palabra no tiene revelación. Y el Dabar de Dios es la revelación de la palabra. Es la revelación del Espíritu de Dios a ti. No es lo que te digan, no es lo que digan las personas, es lo que el Espíritu de Dios te está hablando a ti, es lo que el Señor te está diciendo a ti, porque mi situación es muy diferente a tu situación, mi problema es muy diferente a tu problema, y el Espíritu de Dios se hace personal a la necesidad de la persona, pero nosotros necesitamos ir a escuchar el Dabar de Dios para luego expresarlo, para luego hablarlo, para luego decirle a las circunstancias, como decía el Señor ahora por palabra profética: yo soy tu sanador. Y tú lo tomas y lo crees y no te bajas de ahí hasta que estés sano, hasta que estés totalmente restaurado, y vas a hablarlo mañana, tarde, noche, todo el tiempo, vas a cantarlo, vas a decirlo, vas a proclamarlo. No es que Dios te diga: yo soy tu sanador, y cuando salgas de acá le estás diciendo otra cosa. El Dabar de Dios es una palabra que viene a tu vida por revelación del Espíritu Santo, y ella se hace vida en tu vida. Por eso cuando la pastora empezó a ministrar, nuestra profeta estaba hablando del altar. Y la palabra que yo traía era sobre fuego en el altar. Y el Espíritu de Dios me decía: eso es fuego en el altar. Tú tienes que entender, amado hermano, que tú eres un altar. Tú eres un espíritu, y para poder que esta palabra venga a tu corazón, tú tienes que permitir que el Señor te santifique, que el Señor te limpie. Tú tienes que empezar a conectar con la palabra de Dios. Tienes que empezar a sacar el tiempo para que ese altar empiece a avivar, porque el Señor dice: aviva la obra que empecé a ti, aviva. Pero no es solo algo del Espíritu, tú tienes que permitirlo. Tienes que permitir que el Señor limpie su altar. Tú eres el puente, amado hermano. En el mundo espiritual tú eres el puente. Como Dios es espíritu, la palabra es espíritu. Necesitan una materia, y esa materia eres tú, porque yo soy carne. Diga: yo soy carne. Y el Espíritu de Dios necesita que la palabra que ha depositado en tu ser se materialice, y que tú la empieces a hablar, y tú la empieces a declarar, porque entonces cuando tú haces eso, lo que tú estás declarando en el mundo espiritual que ya fue dado para ti, ¿qué va a pasar? Se va a volver vida, se va a volver vida. Ante tus ojos va a haber un milagro, ante tus ojos va a haber un prodigio, ante tus ojos va a haber una señal. Pero yo necesito ser ese altar idóneo para el Señor. Yo necesito santificar, yo necesito ser transformada por el altar. Yo necesito dejar los rudimentos, como aprendimos la otra vez, todas esas falacias, todo lo que se han dicho, y empezar a conectar con el Espíritu de Dios. Vamos a ir por favor a Salmos 33:6. Y cuando el Espíritu de Dios trajo esta palabra a mi vida, me conmovió mucho, porque dice Salmos 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en ti. Nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero que tú respires. Respira. Abre tu boca y saca el aire. Eso es aliento.
Eso es aliento. Y las palabras, mi amado hermano, que usted dice, tienen tanto, pero tanto poder, que yo no sé, que el día que estemos delante de la presencia de Dios tenemos que darle cuenta a Dios por cada palabra que hemos dicho. Ahora yo te desafío en el nombre de Jesús a que en este momento tú analices el nivel de tus palabras. ¿Qué hablas tú? Porque ese aliento que sale de ti es espíritu y se vuelven palabras. Porque dice la palabra que por la palabra de Jehová. ¿Y quién está en ti? El Señor. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo. Tú eres su altar y Él necesita tu cuerpo para habitar. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tú no puedes estar hablando lo que no debes hablar, porque tus palabras tienen poder. Poder. Hay mucho poder en tus palabras, amado hermano. Ten mucho cuidado con lo que hablas. Ten mucho cuidado con lo que dices, porque ese es el aliento del Espíritu de Dios en ti. Si tú solo hablas de amargura, yo te diré cuál es tu Dios. Si tú solo hablas de pobreza, yo te diré quién es tu Dios entronado en tu corazón. Si tú solo hablas de miedo, de terror y de muerte, yo te diré quién es tu Dios. Si tú solo hablas de fracaso, de queja, de murmuración, de chisme, tú sabes quién es tu Dios. Pero hoy te desafío a que la palabra te transforme la boca y la manera de hablar y ponga en ti el neumo de Dios. Coloque las palabras del Espíritu, que dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Todo, absolutamente todo el ejército del cielo, el firmamento, los planetas, las órbitas, absolutamente todas las galaxias, todo, amado hermano. Tú miras hacia arriba y todo fue hecho por la boca de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Padre habló a través de su Espíritu y esas palabras se volvieron materia, se hicieron visibles. Y yo te digo, amado hermano, que estás hablando tú, que en lo visible está viendo lo contrario. Tenemos que entender la palabra, porque el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocer mi palabra. Porque es más fácil, amado hermano, pegarme en las redes sociales y escuchar a un montón de gente hablar a lo que Dios me está diciendo a mí. Póngase la mano en su corazón y diga: el Espíritu Santo, háblame a mí. Un día en la madrugada el Espíritu de Dios me despertó a orar y yo escuché su voz cuando me dijo: quiero hablarte a ti. A ti. No a tu esposo, no a tu hijo, porque Él es un Dios relacional. Porque Él es un Dios personal. Porque Él es grande, poderoso, altísimo, sublime, Rey de reyes, creador del cielo y de la tierra. Pero Él se hace visible a mi condición. Porque yo soy tu altar. Porque tú eres el altar de Dios. Tú eres el altar y Él viene siendo Dios poderoso, grande, majestuoso y viene a habitar en ti y se vuelve materia en ti. Y por eso Él necesita poner sus palabras en su boca. Por eso Él necesita poner ese lavar. Porque si tú quieres huir de tu hogar y dejar a tu esposo, a tus hijos y tirar todo porque no aguantas más, el Espíritu de Dios viene y te dice: no es así, yo tengo la salida, yo tengo la situación, mi plan es diferente al tuyo, pero tenemos que escuchar el lavar de Dios. Tú no puedes seguir siendo, perdón lo que voy a decir si suena muy feo, un cristiano crispero, que no entiende, que no comprende, que vive en una vida de religiosidad y en una laguna de miles y miles de pensamientos, y divagas entre pensamientos de si será, la duda, eso, el miedo, el terror. No, amado hermano, así
funciona. Dios dice que Él a los tibios los vomita de su boca, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para hablar vida. Amén. El dabar en hebreo significa palabra, acción y hecho. Un dabar de Dios es la palabra y la acción. No es solo una palabra, mi amado hermano, es una acción, es un verbo, es un hecho, es algo que se vuelve materia. Como lo que estaba diciendo él y como lo que estaba diciendo yo, Jaime, el dabar de Dios se hizo vida en ellos y materializaron lo que el Señor estaba diciendo. Ella creyó, él creyó por su sanidad, ella creyó por esa cancelación de deuda y lo que estaba en el Espíritu se materializó, amado hermano. Ese es un gran ejemplo de un dabar de Dios. Nuestros labios, en nuestra boca, amado hermano, necesita estar alineado a su palabra. Señale su boca, amado hermano, porque por la boca de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y por tu boca van a ver milagros, prodigios y señales. Y si usted lo cree, dígale al Espíritu de Dios: activa tu dabar en mí para yo ver esas señales, esos prodigios, esos milagros de mi vida. Amén. Se traduce al griego logos, que es la palabra escrita. Amado hermano, esta es la palabra escrita de Dios. Es lo que Dios escribió, es lo que Dios dijo, hecho está. Este es un logos, una palabra que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y los que estamos en Yeré con nuestra profeta nos han enseñado la historia y toda la transformación que tuvo que pasar esta palabra para llegar a tus manos, amado hermano. Entonces hoy es el momento de darle el valor que ella se merece, porque es la palabra escrita de Dios. Pero el dabar de Dios es un rema, también es un rema. Dabar es un rema, es una palabra revelada del Señor, es una palabra fresca que viene por confirmación del Espíritu Santo, específica a tu situación. ¿Usted tiene una situación difícil? Levante su mano si tiene una situación difícil, si necesita la intervención de Dios. Hay una palabra del Espíritu para ti que va a cambiar eso. Pero hay una demanda que Él pone sobre ti, y es ir a buscar su presencia. Por eso no hay excusa para decir: yo no voy a ayunar porque estamos en la semana de lo sobrenatural. Yo no voy a orar porque hay tiempo para orar. Yo no voy a vigilar porque hay vigilia. ¿Qué más quiere, amado hermano? Diga: ¿qué más quiere? Que se le pone en la mesa vigilia, oración, ayuno. Así es que va a pasar algo. Así es que sucederá el milagro que no ha sucedido. Tus ojos lo van a ver. Amén. Vamos a ir por favor a Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo es el que trae el dabar. Ahora yo quiero preguntarte: ¿usted está seguro, totalmente convencido de que en su interior corren ríos de agua viva? Porque la palabra de Dios está diciendo ríos de agua viva. Mi palabra fluye, el logos del Padre Celestial fluye aquí en su ser interior. Póngase la mano en su vientre y piensa en este momento: ¿qué río hay ahí? Hay un río caudaloso, unas cataratas llenas de agua sucia, de inmundicia, de pecado, de pecados ocultos. O hay ríos de agua viva. O cuando tú cierras tus ojos, solo ves confusión, solo ves miedo, solo ves temor, solo ves tu problema ante tus ojos mañana, tarde, noche. ¿Qué hay aquí en tu interior? Sé honesto con el Espíritu de Dios
Y dile, Espíritu de Dios, sana mis aguas, sana mi ser interior, sana lo que has puesto en mí, porque cuando tú crees, dice la palabra, como está escrito en el Logos, esa palabra se vuelve rema, esa palabra se vuelve un dabar, esa palabra te transforma. Entonces Dios te saca de la miseria. Entonces tú le dices, Señor, tú abres tu buen tesoro del cielo y envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo no tengo con qué pagar, pero tú sí. Yo no tengo, Señor, pero tu palabra se vuelve vida en mí, se vuelve tu rema, se vuelve tu dabar. Y sí pasa. Y cuando usted abra la cuenta bancaria como nuestro pastor, lo va a sorprender el Señor. Amén. Porque la palabra dice que es viva. No es nada muerto. El problema no es la palabra, no, hermano. El problema es quien porta la palabra. Usted está vivo o usted está muerto delante del trono de la gracia. Porque vas a ser juzgado por esa palabra que ha sido depositada en tu corazón. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, esto es una palabra para conectar de corazón a corazón, de espíritu a espíritu con el Espíritu Santo, de que tú dejes que el Espíritu de Dios traiga lo nuevo a tu vida. Amén. Vamos a ver algunos aspectos de cómo funciona el dabar de Dios. El primer aspecto es que el dabar como creación, la palabra que llama a la existencia. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? Y dijo Dios en Salmos 33, que se hicieran el firmamento y todo. Y dígame, amado hermano, diga usted una palabra. Y dijo Sandy, sea esto, y sucedió. Amén. Ella lo está creyendo. Entonces, mi amado hermano, el dabar de Dios llama las cosas a la existencia. Yo te invito esta mañana para que empieces a llamar las cosas que no son como si fuera, para que le creas a Dios por ese hijo que está afuera en el mundo y lo empieces a llamar como Dios lo ve. Yo le creo a Dios por la restauración, por la sanidad, por la liberación, por la transformación. Llama las cosas así como el Creador lo hizo. Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Por eso el Señor en Salmo 27 dice, yo soy la luz. Cuánta agua y cuánta luz de su palabra hay en tu corazón, amado hermano. Porque esa es la palabra que te transforma. Esa es la verdad de Dios. Es la palabra más el dabar. Dios lo dijo y sucede el milagro. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y yo estoy desafiando su fe, amado hermano, porque es necesario ir a otro nivel de fe, es necesario ir a otro nivel de crecimiento, es necesario que salga de las aguas estancadas que hay en tu corazón y que dejes que el Espíritu de Dios te transforme y que no sean solo palabras, sino que sea vida. Amén. El segundo aspecto que quiero compartir es el dabar como revelación, la palabra que revela el corazón de Dios. En Hebreos 1, del 1 al 2, el dabar de Dios es la forma en que Dios se revela a sí mismo y a su voluntad. Se comunica con su pueblo y le da instrucciones, le advierte. ¿Cuántos aquí son soñadores? Y ustedes sueñan con lo que va a pasar. El Espíritu de Dios les está hablando, les está mostrando, les está diciendo. Pero para los que no sueñan, el Espíritu de Dios pone un sentir, le avisa a otro hermano para que usted ore, para que usted clame, para si el Señor está mostrando una situación de peligro, entonces usted pueda declarar
unción, porque Él nos ha dado poder, porque la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Ya basta de decir y declarar la voluntad de Satanás, porque la voluntad de Satanás siempre nos trae dolor, aflicción, angustia, enfermedad, preocupación, tristeza, pero la palabra revelada al corazón, a tu corazón, trae transformación. Y es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que tú avances, es la voluntad de Dios que tú progreses, es la voluntad de Dios que tú seas sano, es la voluntad de Dios que tú avances en todas las áreas, que tú seas fuerte, que tú seas valiente, que no tengas miedo, que no tengas temor. Pero Satanás es un experto en ir en contra de la voluntad de Dios, y lo que hace es que viene a susurrarte al oído toda la basura y toda la mentira que Él ha puesto para apartar tu corazón de Dios. Pero ahí es cuando tú tienes que discernir cuál es la voz que te está hablando. Es que Dios me dijo que me fuera a la iglesia. No, amado hermano, eso nunca será la voz de Dios. Sea la voz del infierno que quiere frenar el propósito de Dios en tu vida, que no quiere que tú seas un árbol plantado, que no quiere que Dios te plante. Es solo un ejemplo para que tú entiendas cómo Satanás poco a poco es un experto en robar la palabra revelada a tu corazón. ¿Cuántos aquí han soñado con lo que Dios quiere para sus vidas y lo saben? Entonces es tiempo de declararlo, es tiempo de activar la fe, es tiempo de que entendamos, amado hermano, que muchas veces Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Yo necesito ir a entender la palabra y comprender lo que Dios está haciendo en mi vida a través de la gracia, a través del favor, a través de Cristo que se hizo materia, que era Espíritu, que era el corazón de Dios y te conoce mejor que tú mismo, que conoce tu dolor, que conoce tu aflicción, que conoce tu necesidad, que lloró como tú, que sufrió como tú, que fue rechazado como tú. Entonces no hay disculpas, amado hermano, para decir: es que Dios a mí no me habla, o Dios no entiende mi corazón. Porque eso que tú estás viviendo, amado hermano, es el terreno propicio para que el Espíritu de Dios trabaje, porque Él lo transforma en vida. Su palabra hace que esa materia se vuelva vida, que ese problema que usted no veía la salida, ahora llega la salida milagrosamente, que lo que usted no veía fluir, ahora fluye. Y yo llevo muchos años orando por el hombre que hay allá, y allá está, porque el Espíritu de Dios está obrando, es su lavar en Él, su lavar se está cumpliendo. No era en el tiempo que yo quería, era en el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo. Vamos a ir, por favor, al libro de Isaías 55:11. El lavar de Dios como la palabra que transforma. Y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quise y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. El lavar de Dios cambia y transforma, amados hermanos. El lavar de Dios sana, el lavar de Dios libera, el lavar de Dios perdona, el lavar de Dios restaura, el lavar de Dios transforma, el lavar de Dios restituye, el lavar de Dios te dice: vete a empezar si es necesario. Porque si Él creó los cielos y la tierra, Él tiene tu ADN, y si te tiene que resucitar, lo vuelve a hacer. Pero el lavar de Dios es el que transforma. Dice que su palabra sale y que vaya a hacer lo que ella tiene que hacer, y no vuelve vacía delante de Dios, sino que
la decretó, la creyó, la confesó: mi siervo, mi sierva, tu hijo, tu hija. Y mira, la materia se hizo vida, porque tú y yo habitamos en una tierra que el Señor creó. La atmósfera de la tierra es materia. Todo eso, amado hermano, lo que hay en tu espíritu se tiene que ver visible. Pero tu boca necesita ser alineada al Espíritu de Dios. Y yo oro al Espíritu Santo de Dios que esto no sea una palabra más, ni un conocimiento, sino que se haga vida en ti. Y transforme tu circunstancia. Y te transforme a ti como hijo, como hija, como madre, como padre, como siervo, como sierva. Que tú veas a Dios en tus negocios, que tú veas a Dios en tu casa, que tú veas a Dios solucionando los problemas en tu familia, transformando a esos hijos difíciles, cambiando la situación en tu economía, abriendo camino para ti, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaban frente al mar. Ellos dijeron: acá morimos, o nos tiramos y nos ahogamos, o atrás nos matan y nos llevan otra vez como esclavos. Pero Dios tenía un plan, un dabar, y el dabar de Dios era abrir el mar ante sus ojos, y Moisés solamente tenía que marchar, tenía que marchar, tenía que marchar. Y hoy te desafío en el nombre de Jesús para que te levantes y marches, para que te levantes y clames, para que te levantes y ores, para que te levantes y ayunes, para que te levantes y le digas: Señor, yo te creo aunque me duela, yo te creo aunque llore, yo te creo y mis ojos lo van a ver. Y un día hace muchos años, cuando mi hijo era un niño, el Señor me dijo que Él iba a ser su siervo. Y aunque yo lo vea en delitos y pecados, en muerte, yo sé que un día Él va a pasar a vida. Yo sé que un día Él va a declarar la palabra. Yo sé que un día en Él habrá más unción y más poder que hay en mí. Porque Dios no miente, amado hermano. Soy yo la que necesito creerle al Señor. Y yo te desafío esta mañana que le creas a Dios, a que ya salgas de tantos movimientos y le digas: Señor, yo te creo, porque soy una palabra de Dios, bastará para que la situación cambie. Y no tengas miedo, no te amedrantes ante las circunstancias, ante los problemas, ante la dificultad, porque Dios tiene un plan. Y si tú lo crees, Él lo va a hacer por ti, porque nada es imposible para Dios. Dios un día me dijo: Marcela, yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Y yo le dije: no, Señor, yo no soy capaz, pero usted sí. Y me he visto obrar a mi favor, amado hermano, porque Él es el Dios de toda carne, no solamente suya y mía, de toda la creación es de Él, y nada es imposible para Él. Y yo le dije: Espíritu de Dios, quebranta mi miedo, quebranta mi duda, quebranta mi incredulidad, quebrántame a mí. Y yo me rindo ante ti, Espíritu Santo, para que me transformes en lo que tú piensas de mí. Porque yo nunca voy a poder entender el pensamiento de Dios si yo no me dejo transformar por Él. Porque esa es la evidencia del peso de la gloria de Dios en tu vida. Si tú ves a Dios en mí, es porque un día yo le dije: Espíritu de Dios, enséñame. Y me voy a dejar enseñar. Y me ha dolido, y he llorado, y he dicho: no, así no es. Pero Él me dice: te estoy enseñando cómo es tu decisión. O lo haces y vives, o pereces en lo que piensas. Y voy a ayuno y saco de mi ser interior ese pensamiento que no está alineado a Él. Y le digo: cámbialo, arráncalo de mi corazón, arráncalo de mis extrañas y déjame pensar como tú piensas. Y por eso ahora puedo ver
de esa transformación. Deja que el Espíritu de Dios te transforme. El lavar de Dios como persona, la palabra que se hace carne. Vamos a ir por favor a Juan 1, del 1 al 2. Y dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amado hermano, yo llevo hace rato, pero rato meditando en esta palabra, para llegar a la conclusión de que el lavar de Dios se personificó en la tierra y se llama Jesucristo. Si usted lo cree, declárelo, amado hermano. Denle un aplauso al nombre del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y antes de que tú existieras en el pensamiento de Dios, ya Él existía. Todo fue dicho por el Padre, pero se cumplió en el Señor. Y lo que más me ministra de esta palabra es que Jesucristo tuvo que hacerse carne, como yo, como usted, para entenderte, para ser un altar idóneo para el Señor, para que pudiera fluir su presencia en lo espiritual, pero también en lo material. Anoche, amado hermano, yo tuve un ataque espiritual a mis ojos impresionante. Yo sentía que mis ojos se quemaban. Y yo le decía: Señor, ¿por qué me está pasando eso? Y Él me decía: por la luz de la palabra. Y yo entendía que era eso, porque nosotros en Él estaba la luz, y Él es la luz de nosotros. Él es la luz, y en ti hay oscuridad, hermano. Es tiempo que el Espíritu de Dios diga: ahora, Señor, hágase la luz en mi vida. Trae la luz de la palabra, trae la luz de la gracia, trae la luz del favor, de la misericordia. Tú necesitas favor de Dios para crecer, para avanzar, y solo se obtiene a través de Jesucristo, porque Jesucristo es hecho carne. Él es la revelación perfecta de Dios a la humanidad. Él es el Verbo. Y si en nuestro lenguaje la palabra verbo significa una acción, y el lavar de Dios es una acción, es una materia, entonces ¿en quién se va a personificar ese lavar? En Jesucristo. ¿Y a quién tú profesas? A Jesucristo. ¿A quién tú sirves? A Jesucristo. ¿Quién murió por ti en la cruz? Jesucristo. ¿Quién es la palabra que se abre, que se hace vida, que se hace rema? Es Jesucristo. ¿Qué dice Jesús en Isaías? Por tus llagas ustedes son sanos. Por el sufrimiento de la cruz. Pero Jesucristo no se quedó allá. Jesucristo resucitó, y a Él se le dio toda autoridad, y a Él se le dio todo poder, y Él tiene poder sobre las cosas visibles que usted está viendo y sobre las cosas invisibles. Así que el problema no es Él, el problema eres tú y yo. El problema es el altar, es lo que está fluyendo en el altar, amado hermano. Porque Juan 1:18 dice que Él es la expresión de lo visible. Todo, absolutamente todo lo que ves fue creado porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y por todas las cosas fueron hechas. Así, hermano, que usted no tiene disculpas delante del Señor cuando Él te diga que hiciste con mi lavar. ¿Qué le vas a decir tú? Yo te desafío a que pienses en este momento. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando tú estés frente a Él? Y tú sabes todo lo que Él ha depositado en ti. Y tú sabes quién eres tú en Él. Y tú sabes cómo se ha manifestado Él en ti.
¿Qué le vas a decir tú al Señor cuando llegues delante de su presencia? No hice nada con tu palabra, o en tu nombre hice esto y esto, pero cuánta transformación hay en ti, cuánto peso de su gloria hay en ti, cuánto ven los demás que el reino de los cielos está establecido en tu vida, amado hermano. Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud habita y opera en Jesús. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Salmo 119:160 dice: la suma de tus palabras son verdad. Así, amado hermano, que Jesús es el Dabar de Dios, Jesucristo es el Dabar, Jesucristo se materializó, Jesucristo es la palabra viva y eficaz, y por eso la palabra dice que ustedes piden y no reciben porque piden mal, amado hermano, porque necesitamos entender la palabra para recibir, porque cuando usas el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, tú estás declarando lo más sublime, lo más poderoso, lo más grande, lo más respetado, y tú dices: en el nombre de Jesús, tú echas fuera el demonio se tiene que ir, porque el demonio conoce a Jesús. Pero usted, amado hermano, pregúntese si echa un demonio fuera y si el que sale corriendo es el demonio o es usted. Porque necesitamos que la palabra se haga vida, porque el mundo espiritual te conoce. El mundo espiritual sabe quién es Marcela, el mundo espiritual sabe quién es Víctor, el mundo espiritual sabe quién es la pastora. Pero pregúntese, amado hermano, si el mundo espiritual sabe quién eres tú. ¿Cuánta legalidad de Dios hay en tu corazón? ¿O cuánta legalidad tiene Satanás en ti a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de vivir un evangelio? Como lo digo para que no suene fuerte, diferente a lo que Dios estableció. El Dabar de Dios se activa, amado hermano, cuando yo escucho la palabra. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír es ¿qué? Yo necesito escuchar la palabra todo el tiempo. Pero yo estoy totalmente convencida que si yo paso una hora pegada al celular en las redes sociales, no paso 10 minutos escuchando los salmos, escuchando lo que Dios está diciendo, escuchando su palabra, porque después el oír, la fe se activa en ti a través de que tú escuches palabra. Cuando las personas de afuera se la pasan toda la noche cantando una canción de desamor y de desilusión en una mesa con aguardiente, con todo eso, ¿sabe por qué pasa eso, amado hermano? Porque ellos están escuchando la canción que habla del engaño, la canción que habla del desamor, la canción que habla del dolor que le hicieron. Pero tú, como hijo de Dios, no puedes escuchar eso. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Y ahora estamos en un tiempo donde la palabra se escucha en audio, cantado, como quiera, amado hermano, está la palabra. Pero no es la palabra, es usted. Es el altar que está deslineado a lo que Dios estableció. Porque prefiero escuchar 1000 cosas menos a Dios. Y perdone, mi hermano, amado hermano, que le confronte, pero esa palabra también me confrontó a mí. Y yo le dije: perdóname, Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque a veces te saco un montón de excusas y no oro la palabra, y no digo la palabra, y no la canto, y no te alabo, y veo las circunstancias, y es más fácil para mí quejarme que decir: así te dice el Señor. Calla y enmudece. Así te dice el Señor.
Solo una palabra tuya bastará para yo ser sano. Así te dice el Señor. Y el Espíritu de Dios empieza a traer su rema a tu corazón. Pero tú andas tan perdidamente en la confusión, tan perdidamente en ese pensamiento una y otra vez, que solo materializas eso y no materializas lo que el Espíritu de Dios está hablando aquí, a ti y en el ahora. Y el Espíritu de Dios me dijo: Marcela, muchas veces usamos la palabra de Dios en un tiempo pasado. El logo lo llevamos al pasado, ya pasó, eso fue en otros tiempos, ya, allá quedó. Lo vemos como futurista. Va a pasar, va a suceder, quizás mañana llegará. Pero el Señor me dijo: el Dabar de Dios está listo para operar en el ahora. Ahora que estás hablando, ahora que estás diciendo, ahora que estás proclamando, porque el Dabar de Dios está listo para ser activado en el ahora. Porque no hay mañana ni lo que vendrá, porque yo siempre le digo a Dios: de lo que venga usted siempre tiene el control, y lo que pasó ya pasó, pero yo necesito ahora que se manifieste el poder. Yo necesito ahora ver sus milagros, pero eso va a suceder cuando tú y yo nos alineamos a su palabra. Es en el ahora que opera el Dabar de Dios. Una palabra específica para un tiempo específico, en una necesidad específica, amado hermano. Y la palabra de Dios dice en Salmos 119, 25: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. No vivifícame a la vida del mundo. No se acoplen al pensamiento del mundo, porque ustedes no son del mundo. Jesús dijo: en el mundo están, pero él oró al Padre y dijo: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos, Señor, de ese mal que roba mi presencia de sus corazones. Guárdalos de ese mal que arranca la semilla del Espíritu en ellos. Ese es el mal por el cual oraba Jesucristo. Por eso él oró por nosotros y dijo: guárdalos, Padre, porque ellos son míos, porque me pertenecen, porque tú me los diste. Pero guárdalos de toda esa mentira, guárdalos de todo ese engaño que los paraliza frente a las circunstancias. Mi amado hermano, ese es el tiempo de que tú actives el Dabar de Dios. Que, como dice Mateo 6:6, entra en el lugar secreto, en tu cámara, en tu aposento, y ora a tu Padre, y ora por ese Dabar. Porque todos necesitamos un rema, porque todos necesitamos un Dabar de Dios para que fluya en nuestra vida por el Espíritu Santo. Apaga todo ese ruido, amado hermano, y escucha lo que Dios está poniendo dentro de ti. Que te dice: no temas, tú puedes, yo soy tu sanador. Amén. Y declara hoy, amado hermano, en el nombre de Jesús, el Dabar de Dios para tu familia, para tu economía, para la iglesia, para lo que tú estés viviendo. Y dile: Señor, aviva el fuego en el altar. Cuando estábamos ahorita en la alabanza, yo veía un torbellino de fuego que se paseaba sobre toda la iglesia. Y ese torbellino es el fuego del Espíritu. Y hoy necesitas que esa llama arda en ti. Por eso, amado hermano, quiero invitar al altar, que vengas en esta mañana si tú necesitas un Dabar de Dios. Pero quiero invitar al altar a que vengan esas personas que luchan con la palabra que Satanás ha puesto
eso es el enemigo robándote la semilla. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que tú te encuentres con Él y que seas el lugar más especial para tu vida. Que cuando tú vayas a la presencia del Señor, el lugar más maravilloso para ti sea escuchar su dulce voz, hablándote a ti.